posiciones, ya no van a actuar como un grupo regular, como un ejército regular, pero tampoco van a desaparecer. Muy bien, ahora vamos a contarles que el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, inició la depuración de su gabinete tras perder el control del Congreso en las últimas elecciones y le pidió al secretario de Defensa Chuck Hagel que renuncie a su cargo. Según ha detallado The New York Times, el pedido de dimisión se habría dado por las diferencias entre Obama y Hagel respecto a las estrategias para combatir al Estado Islámico y las acciones a tomar en Siria. Como se recuerda, este era el único republicano en el gabinete ministerial e ingresó hace poco, menos de 2 años, tiempo en el que Obama aplicaba su programa para poner fin a las guerras de Afganistán e Irak, que se vieron alteradas por la presencia del Estado Islámico. Si hay una cosa que sé acerca de Chuck, es que él no toma ninguna decisión a la ligera. Esta decisión tampoco es fácil para él, pero considero una suerte extraordinaria haberlo tenido a mi lado durante estos 2 años. Estoy agradecido también de que Chuck haya aceptado permanecer hasta que el sucesor sea confirmado por el Senado. Es decir, continuará para guiar a nuestras tropas en este momento difícil. Muy bien, son las diferencias pues que habían, que se han dado entre el presidente Obama y su ministro de Defensa, que parece que le habrá tomado por sorpresa, porque él creo que tenía pensado quedarse hasta el final del mandato de Barack Obama, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que él entra en un contexto totalmente distinto. Cuando la agenda era muy clara, retirarse progresivamente de Irak y Afganistán, y eso es algo con lo que estaba de acuerdo Hagel, que siendo republicano, sin embargo, se opuso a la invasión de Irak, y luego reducir el presupuesto de defensa. Esa era la misión encomendada a Hagel. Pero una vez empezada su gestión ocurren hechos imprevistos como el avance vertiginoso del Estado Islámico en Siria e Irak o la anexión de Crimea por parte de Rusia, y en ese nuevo contexto, a la hora de afrontar esas nuevas amenazas de seguridad, empiezan a surgir diferencias y Hagel se pone del lado esencialmente de las Fuerzas Armadas, que eran críticas de la posición de Obama en estos temas. Entonces, eso se ve, por ejemplo, cuando sale Hagel en conferencia de prensa o cuando brinda testimonio ante comisiones del Congreso, va con el jefe del Comando Conjunto, el jefe del Comando Conjunto da opiniones propias que no reflejan la posición del gobierno, y Hagel en ningún momento lo corrige e incluso deja que él tenga el protagonismo. Claro, pero es la posición, ¿cuál se le ha criticado teniendo Obama? Que por qué no hubo una intervención en Siria en su momento. Además, claro. O sea, sería ese el punto, que salía él en la posición de que se debería hacer una intervención en el terreno. No queda claro cuál es la posición de Hagel, porque siendo ministro no ha podido decir públicamente qué piensa de manera diferenciada respecto al gobierno. Por eso mencionaba el hecho de que cuando los militares decían cosas que eran impopulares dentro del propio gobierno, como que tal vez hubiera que desplegar tropas de combate en Siria e Irak, Hagel no corregía a los militares. En lugar de ser el vocero del gobierno frente a las Fuerzas Armadas, parecía ser el vocero de las Fuerzas Armadas frente al gobierno. Entonces, si bien él no expresó una discrepancia pública, su actitud parecía ser una actitud discrepante con la posición del gobierno. Y ahora tiene que ser el Senado quien elija al sucesor. No, el presidente designa a un sucesor, pero lo tiene que confirmar el Senado. Dicho sea de paso, todavía no se confirma al sucesor designado para lo que sería el cargo de ministro de Justicia. Muy probablemente Hagel, pese a esta renuncia, permanezca en el cargo por un buen tiempo todavía. Claro, porque al final son de repente esas discrepancias que dan esta posición del gobierno de los Estados Unidos, que a la vez ha permitido el avance del Estado Islámico, ¿no? Claro, la pregunta es si es un problema de Estados Unidos el que el Estado Islámico haya avanzado o no. O sea, y algunos creen, yo tiendo a coincidir con ellos, que la intervención americana ha sido parte del problema, no parte de la solución. Al-Qaeda, que es el antecesor del Estado Islámico, no estaba en Siria e Irak antes de que Estados Unidos interviniera en el segundo de estos países, antes de que invadiera Irak. Muy bien, y vamos a comentarles que gran polémica ha suscitado la aprobación del proyecto de ley que establecería a Israel como Estado judío. La comunidad árabe en Israel la cuestiona por considerarla discriminatoria.
El gabinete del primer ministro Benjamín Netanyahu ha aprobado el proyecto de ley que establecería a Israel como Estado-nación del pueblo judío, una medida polémica que ya ha generado críticas por parte de diversos grupos que aseguran socava las bases democráticas del Estado y los derechos de la minoría árabe. Israel es el Estado-nación del pueblo judío, cuenta con los derechos individuales de igualdad para todos los ciudadanos, e insistimos en ello, pero solo el pueblo judío tiene derechos nacionales, una bandera, el himno, el derecho de cada judío de inmigrar al país y otros símbolos nacionales. Estos solo se conceden a nuestro pueblo. La redacción final del proyecto de ley aún está pendiente y podría presentarse el miércoles ante el Parlamento para una ratificación preliminar. De acuerdo con informaciones de la agencia de noticias Reuters, los palestinos habrían rechazado la propuesta de Netanyahu de reconocer a Israel como Estado judío, ya que podrían afectar a los refugiados palestinos que fueron obligados a huir durante las guerras árabes-israelíes. Por su parte, legisladores de minoría árabe han señalado que este proyecto es racista, ya que buscan degradar a los descendientes de este grupo social. Bueno, vamos a hablar de ese tema pues que genera polémica y para muchos se consideran discriminatoria, pues sí que margina a las minorías en Israel. Bueno, pero no se oponen solo los árabes israelíes, se opone también el fiscal general de Israel, ya, porque considera que es discriminatoria la propuesta de ley. Todavía no se ha aprobado en el Congreso, que es el paso necesario para que esto sea ley, y se opone un tercio del propio gabinete de Netanyahu, ¿no? Yair Lapid, jefe de la segunda fuerza en el Congreso israelí, si no me equivoco, Yesh Atid, recordó que los dos policías muertos durante los recientes atentados terroristas en Jerusalén Oriental, policías israelíes, eran de la minoría drusa, es decir, no eran judíos, y él dice, habría que decirle a sus familias ahora, a estos que murieron defendiendo Israel, que no eran suficientemente israelíes, digamos, por no ser judíos, que eran ciudadanos de segunda clase, ¿no? O sea, eso significaría que de aprobarse, que para ser ciudadanos de Israel tiene que ser ciudadanos no judíos, pero sí dice que solo los judíos son una nación con derecho a la autodeterminación en el territorio de Israel. Ya. Por ejemplo, los árabes no tendrían derechos como minoría, y hay leyes como la ley del retorno que solo favorecen a judíos, no favorecen... O sea, en una democracia la ley es igual para todos sus ciudadanos, ya, independientemente de religión, sexo o cualquier otra consideración. En Israel ya había leyes que diferenciaban entre ciudadanos judíos y no judíos, y esto va en esa línea que es considerada discriminatoria incluso por un sector de la sociedad israelí. Muy bien, ahora vamos a hablar también de un tema muy polémico. Las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán y junto a los grandes potencias serán prolongadas hasta el 30 de junio del próximo año por falta de acuerdo antes que se cumpla el plazo límite. Debido a la falta de acuerdos entre las partes antes del plazo límite, las negociaciones sobre el programa nuclear iraní que se celebraban en Viena entre las grandes potencias e Irán serán prolongadas hasta el 30 de junio próximo. El plazo que se habían puesto los ministros de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia, Alemania y China vencía hasta el lunes a la medianoche, pero anunciaron haberlo extendido tal como sucedió en junio pasado, cuando el plazo original de 6 meses no logró ningún acuerdo. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, agregó que las potencias no podían seguir hablando con Irán para siempre sin progresos serios, pero no era el momento de retirarse aún. El plan que no prosperó fue el de impedir con controles internacionales que Teherán adquiera la capacidad para desarrollar una bomba nuclear propia, escudándose en un programa nuclear con fines civiles, tal como es el temor de las potencias occidentales. Por eso, tras el encuentro en Viena, las sanciones contra Teherán que se iban a levantar como contrapartida continuarán vigentes. Muy bien, el tema nuclear es muy importante y sobre todo yo creo que vale la pena explicarlo, ¿no? ¿Por qué esta reunión de Irán y estas potencias? Digamos, hay un intento de verificar de que el programa nuclear iraní tiene fines pacíficos y por ende no viola el Tratado de No Proliferación Nuclear que Irán ha suscrito. Entonces, hay 3 grandes temas en discusión. El primero es, para construir bombas atómicas se requiere enriquecer uranio a más del 90%, entonces para otros fines se requiere enriquecer uranio solo alrededor de entre un 5 y un 20%.
¿hasta qué nivel de enriquecimiento puede avanzar la industria nuclear iraní? El acuerdo parece ser de que no más de 5%, y se requiere uranio con un mayor nivel de enriquecimiento, debería comprarlo o adquirirlo de terceros, no enriquecerlo por sus propios medios. No solo qué porcentaje de enriquecimiento, sino qué cantidad, cuántas toneladas de uranio puede enriquecer a 5%. Ese es un tema. El segundo tema es ¿qué tipo de inspecciones deberían darse por parte de la Organización Internacional de Energía Atómica para garantizar de que Irán está cumpliendo un hipotético acuerdo? Y el tercer tema es, suponiendo que Irán acepte los términos de un acuerdo, ¿qué tan rápido deberían levantarse las sanciones económicas que pesan en contra del régimen y la economía de Irán? Si debieran levantarse de inmediato o de manera progresiva, si es de manera progresiva, ¿qué tan rápido? ¿Qué sanciones se levantan primero? Esos son los tres grandes temas en discusión. Pues me está leyendo que se ha pactado por ahora que Irán mantenga congelada la construcción de un reactor de agua pesada de Arak. Eso sería, o sea, porque ha habido problemas, se ha podido inspeccionar Irán, por ejemplo, los lugares donde se supone pues, que estaban creando plutonio. Bueno, no, el problema con Irán es que la Agencia Internacional de Energía Atómica dice que en el pasado Irán no ha reportado avances en su industria nuclear. La discrepancia ahí era porque Irán decía, bueno, yo lo reporto cuando la construcción esté lista, no tengo que reportar cuando está en proceso de construcción. La Agencia Internacional de Energía Atómica y las potencias occidentales discrepan y creen que Irán ocultó información. Y precisamente qué tipo de inspecciones deberían realizarse es parte de la discusión. ¿Dónde? Y digamos, poco lo que dice la Agencia Internacional de Energía Atómica es, yo debo tener derecho a inspeccionar sin previo aviso, es decir, mañana voy y puedo entrar a cualquier local donde hay industria nuclear en Irán. Irán dice, bueno, es que si es industria civil solo puedes entrar a locales civiles, pero no a locales militares. Por estrategia, claro, y entonces ese es el tipo de discrepancias que se tiene en este momento. Pero se ha avanzado bastante, es un logro que por lo menos esté empezando a hablar del tema. Sí, la razón por la que yo soy optimista es porque creo que todos son conscientes que la alternativa es bastante peor que la falta de acuerdo. Muy bien, ahora vamos con un ataque suicida en Afganistán que ha dejado al menos 57 muertos y 66 heridos. Un atacante suicida a bordo de una moto detonó el chaleco de explosivos que llevaba adherido al cuerpo durante la final del torneo de voleibol en la provincia de Paktika. La explosión causó la muerte de al menos 57 personas, de las cuales 17 eran niños. Del total 66 heridos, 54 están hospitalizados en un centro militar en Kabul, mientras que 12 permanecen en Paktika. Ninguna organización se ha atribuido el atentado, pero el servicio de inteligencia del país ha responsabilizado a la red Kehani, una facción terrorista vinculada a los talibanes afganos, pero con mayoría para controlar las zonas tribales de Paktika, Paktia y Kos. Hasta la zona afectada llegó el jefe ejecutivo Abdullah Abdullah para ofrecer sus condolencias a los deudos de las víctimas. En tanto, el presidente del país, Ashraf Ghani, condenó este hecho calificándolo de acto inhumano e injustificable. Esto ocurre después que la Cámara del Parlamento aprobara por mayoría el acuerdo del gobierno con Estados Unidos y la ONU para permitir la continuidad de las tropas de la OTAN en el país hasta el 2024. Las fuerzas de la OTAN en Afganistán, o ISAF, estuvieron conformadas por más de 140.000 militares en un inicio. Se estima que en el 2015 queden apenas 12.500 extranjeros, en su mayoría estadounidenses. Con esta retirada, la insurgencia empieza a redoblar sus ataques contra civiles y sobre todo contra militares. Según la agencia EFE, este lunes 2 soldados de la ISAF perdieron la vida en un ataque terrorista al este del país, elevando el número de bajas a 69 en lo que va del año. Muy bien, vamos a hacer una primera pausa, vamos a regresar con detalles de los Estados Unidos. Todos están a la expectativa de lo que va a decidir el gran jurado por la muerte del adolescente Michael Brown en Ferguson. También con esta semana es decisiva para los dos candidatos presidenciales en Uruguay, que este domingo disputan la segunda vuelta. Nos vemos.